Hola mis padawans de químico, en este capítulo vamos a estudiar el concepto de hibridación y como siempre te recomiendo que tengas a la mano papel y lápiz para que puedas resolver ejercicios conmigo. ¿Estás preparado? Pues vamos por ellos, campeón. Comencemos por el principio. ¿De dónde surge el concepto de hibridación? Bien, pues debemos de recordar cómo se forma un enlace químico. La forma más sencilla de verlo es con el hidrógeno diatómico. La capa de valencia del átomo de hidrógeno está compuesta por un orbital s y este tiene un solo electrón. Bien, si acercamos dos átomos de hidrógeno lo suficiente, lo que va a ocurrir es que estos orbitales pueden traslaparse y formar un orbital molecular, donde estarán los dos electrones que formaban parte de los orbitales atómicos individuales. Pero algo raro pasa al formar la molécula del metano. Cuando analizamos la configuración electrónica del átomo de carbono, podemos observar que en su capa de valencia tenemos 4 electrones distribuidos en dos tipos de orbitales. Unos son S y los otros son P. Por lo tanto, al combinarse los orbitales de la capa de valencia del carbono con los orbitales S del hidrógeno, esperaríamos tener dos tipos de enlaces carbono-hidrógeno. Dos de ellos procedentes de la combinación de un orbital 2s del carbono y los orbitales s del hidrógeno, y dos procedentes de la combinación de los orbitales p del carbono y los orbitales s del hidrógeno. Sin embargo, esto no ocurre así. Lo que se observa experimentalmente es que los 4 enlaces carbono-hidrógeno de la molécula del metano son equivalentes. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues bien, en 1931 este señor Linus Pauling propuso que los orbitales del átomo de carbono podían combinarse o hibridarse, como lo quieras llamar. De esta forma tendríamos 4 orbitales iguales que al combinarse con los orbitales 1s del hidrógeno darían lugar a los 4 enlaces carbono-hidrógeno iguales que se observan en el metano. Es importante que en la notación sp-TAES notes que el subíndice TAES está indicando que un orbital S se está combinando con 3 orbitales P. Ahora te reto a que pienses la pregunta obvia para continuar el video. Imagínate, si estuvieras en el salón de clases, ¿qué le preguntarías a tu profesor en este momento? Bien, pues yo le preguntaría por qué los orbitales se combinan para formar orbitales híbridos. Vamos a verlo. Ok, entonces, ¿por qué se hibridan los orbitales? La respuesta la podemos ver en la forma de los orbitales. Cuando combinas un orbital S con otro P, tienes un orbital sp que tiene la forma que puedes ver en pantalla. Como puedes observar, el orbital P original es asimétrico, mientras que el orbital sp no lo es, teniendo un lóbulo más grande que el otro. La forma de este orbital permite que se traslape mejor con el orbital S, como te ilustro en pantalla, y ese mejor traslape resulta en un enlace más estable que el que se obtendría por el traslape de un orbital P simple con 1P. Bien, me imagino la cara de uno de mis profesores al escucharme decir esto. La idea del traslape entre orbitales es útil y visualmente muy fácil de entender, pero no es del todo correcta. Más bien podríamos decir que al combinarse un orbital S con 1P, el orbital SP resultante es energéticamente más parecido al orbital 1s del hidrógeno. Por tanto, es más fácil que estos dos orbitales puedan combinarse. Como te había mencionado antes, la combinación de 3 orbitales P con 1s nos da como resultado 4 orbitales sp. Estos se combinan con los orbitales s del átomo de hidrógeno para formar la molécula del metano. Los 4 enlaces que te muestro en pantalla son todos iguales, midiendo 109 picómetros de largo, con un ángulo de 109.5 grados y una energía de 436 kJ/mol. La geometría de este tipo de carbonos con hibridación sp-TAES es tetraédrica, como la de este modelo molecular. Además de traslaparse con los orbitales S del átomo de hidrógeno, los orbitales híbridos sp pueden combinarse entre ellos dando origen a enlaces carbono-carbono. Tal es el caso de la molécula del etano que te muestro en pantalla. A este tipo de enlaces carbono-carbono se les conoce como enlaces sigma y tienen una distancia de 154 picómetros y unos ángulos semejantes a los que observábamos en el metano. Dejemos atrás un poco esta parte y vamos con otra pregunta.
Cuando ocurre la hibridación de orbitales, ¿todos deben combinarse? La respuesta es que no. Esto quiere decir que en ocasiones solo dos orbitales p se combinan con un orbital s en el carbono, formando únicamente tres orbitales sp. Estos orbitales se pueden combinar de manera muy similar a lo que veíamos anteriormente con otros orbitales s en el átomo de hidrógeno o con otros orbitales sp en el carbono, como te ilustro en pantalla. Pero, ¿qué pasa con los orbitales p que no se combinaron con el orbital s? Pues pueden enlazarse entre ellos de manera frontal para formar un doble enlace carbono-carbono, como te ilustro en pantalla. El modelo que tenemos en pantalla representa la molécula del etileno. En esta podemos ver un enlace sigma causado por el traslape de dos orbitales sp que te marco en verde, y un enlace pi causado por el traslape frontal de dos orbitales p que te marco en azul. La distancia del doble enlace carbono-carbono es un poco menor que la del enlace sencillo y su energía es un poco mayor. Los ángulos de enlace son diferentes, en este caso son de 120 grados. Y la geometría es planar trigonal. En resumen, podemos concluir que un carbono con hibridación sp2 tiene un enlace sigma y un enlace pi. Vamos con otro tipo de hibridación. Esta vez, ¿qué pasa si se combina un solo orbital p con un OS del carbono? Pues bien, obtendríamos dos orbitales híbridos sp. En la molécula del acetileno lo podemos apreciar bastante bien. En este caso, un orbital sp se combinaría con otro orbital sp de otro carbono, mientras que el orbital sp restante se combinaría con el orbital s de un átomo de hidrógeno, formando los enlaces que te marco en verde. Como en el caso anterior, dos orbitales p se traslaparían frontalmente, formando los enlaces pi que te represento de color morado. Finalmente nos quedarían dos orbitales p en cada carbono que también se traslaparían frontalmente para dar origen a un triple enlace. Algo importante que debes notar es que estos enlaces pi no están en el mismo plano. Es como si fueran una cruz, es decir, son perpendiculares entre ellos. La distancia del triple enlace es de 120 picómetros, mientras que su energía es de 965 kJ/mol, valores más altos que los que habíamos encontrado para el enlace sencillo y el enlace doble. El ángulo también es diferente, siendo de 180 grados. Finalmente podemos concluir que en un carbono con hibridación sp tiene un enlace sigma que te marco en verde y dos enlaces pi perpendiculares, uno de ellos que está representado en morado y el otro en color naranja. Y aquí te dejo una forma en la que se te va a simplificar la vida a la hora de identificar la hibridación de un átomo. Esto lo podemos hacer siguiendo la llamada teoría de repulsión de los pares electrónicos no compartidos. Tranquilo, lo que esta teoría dice es la forma en que los átomos se van a enlazar de una manera más estable y por lo tanto qué geometrías e hibridaciones van a tener. Lo que tienes que recordar es lo siguiente: si un átomo está rodeado por cuatro cosas va a tener una hibridación sp3. Si está rodeado de tres cosas va a tener una hibridación sp2. Y si está rodeado únicamente por dos cosas va a tener una hibridación sp. A continuación vamos a aprender a aplicar esta teoría con algunos ejercicios. Y aquí es donde las cosas se van a empezar a poner serias porque te toca resolver ejercicios por tu cuenta. Por lo tanto es un buen momento para que le pongas pausa a este video y te suscribas si todavía no lo haces. Después intenta resolver los ejercicios por ti solo y si ves que te está costando mucho trabajo pues reproduces el video y ves como yo los voy resolviendo. ¿Estás preparado? Pues vamos por ellos, campeón. Ejercicio número 1. Indicar la hibridación de los átomos marcados en rojo. Como ya te había mencionado anteriormente, lo más útil para hacer esto es recurrir a la teoría de repulsión de los pares de electrones no compartidos. Recuerda, si alrededor de un átomo encuentras 4 sustituyentes, entonces será una hibridación sp3. Si hay 3 sustituyentes, va a ser una hibridación sp2. Y si hay 2 sustituyentes, va a ser una hibridación sp. Lo que debemos hacer entonces es contar los sustituyentes que hay alrededor de cada átomo en rojo. En el inciso A podemos ver que hay 4 sustituyentes que te marco en círculos morados. Por lo tanto, su hibridación va a ser sp3. En el inciso B podemos distinguir que hay 3 sustituyentes alrededor del átomo rojo. Por tanto, su hibridación va a ser sp2.
Al observar el inciso C podemos ver que únicamente hay dos sustituyentes alrededor del átomo de carbono en rojo, por lo tanto va a tener una hibridación sp. Contamos los átomos que hay alrededor del carbono rojo en el inciso D. Podemos ver dos metilos y un oxígeno, por lo tanto la hibridación de este carbono va a ser sp2. El ejemplo del inciso E es más interesante. Tenemos a la molécula de amoníaco que a primer vistazo parecería tener únicamente conectados pares hidrógenos al nitrógeno. Sin embargo, no debes olvidar contar los pares sin compartir como sustituyente. Por lo tanto, el nitrógeno estará rodeado por 4 sustituyentes, pares hidrógenos y un par sin compartir, por lo que su hibridación va a ser sp-tales. El inciso F es un ejemplo parecido al anterior. Pese a que el nitrógeno está rodeado únicamente por dos átomos, no debemos olvidar los pares sin compartir como sustituyente, por lo que el nitrógeno resultará con una hibridación sp2. El último inciso es un ejemplo de por qué es mala idea determinar la hibridación de un átomo de acuerdo con los enlaces sigma o pi que se están formando. Seguramente mientras explicaba los tipos de hibridaciones habrás pensado que la hibridación sp-tales estaba relacionada a un enlace sencillo, la sp2 a un enlace doble y la sp a un enlace triple. Sin embargo, aunque muchas veces ocurre así, no siempre es el caso, y el ejemplo perfecto para esto es el CO2. Como puedes observar, la molécula tiene dos dobles enlaces. De acuerdo a la lógica anterior, esto debería de significar una hibridación sp2. Sin embargo, esto no es correcto de acuerdo a la teoría de repulsión de los pares de electrones no compartidos, que nos predice una hibridación sp, ya que el carbono está rodeado únicamente por dos sustituyentes. Las mediciones experimentales indican que el CO2 tiene una hibridación sp. Ejercicio 2. ¿Qué geometrías y ángulos de enlace esperarías observar alrededor de los carbonos marcados en rojo? Este es un ejercicio muy sencillo que te lo pongo solo para que recuerdes estas dos características muy importantes de las moléculas. De nuevo, no hace falta que las memorices, anótalas en tu cuaderno y consúltalas cuando debas. Vas a ver que al final de todos los ejercicios vas a tener todos estos valores tatuados en tu cabeza. En pantalla te anoto la geometría y ángulos de enlace característicos de cada tipo de hibridación. Ahora debemos determinar la hibridación de cada átomo marcado en rojo y relacionarlo con las geometrías y ángulos que te dejé en pantalla. En el inciso A podemos ver que el carbono está rodeado por pares sustituyentes, por lo que su hibridación va a ser sp2 y sus ángulos de enlace y geometrías van a ser trigonal planar y 120 grados. En el inciso B también podemos ver que el átomo de carbono está rodeado por pares sustituyentes, por lo que la hibridación también va a ser sp2 y las geometrías también van a ser trigonal plana y un ángulo de 120 grados. Finalmente, en el inciso C tenemos que el carbono rojo está rodeado por dos átomos, lo que va a dar una hibridación sp, una geometría lineal y un ángulo de 180 grados. En el siguiente ejercicio debemos proponer estructuras que se ajusten a las descripciones que tenemos en pantalla. Inciso A. Dibujar una estructura que contenga solo dos átomos con hibridación sp2 y dos con hibridación sp-tales. Una estrategia para comenzar a resolver estos ejercicios es empezar por dibujar una cadena de 4 carbonos y a partir de ella pensar cómo podríamos obtener una estructura que se ajuste a la descripción que se nos proporcionó. Podemos tener en cuenta que un doble enlace suele producirnos dos carbonos con hibridación sp2. Por lo tanto, para dibujar la molécula que se nos pide podemos introducir un doble enlace. En este caso debemos notar que si dibujamos el doble enlace del carbono 1 al carbono 2 o del carbono 2 al carbono 3, obtenemos moléculas que se ajustan a las descripciones que se nos proporcionaron, por lo que ambas estructuras son válidas. Únicamente para comprobar que todo esto es correcto, puedes analizar los 4 átomos de carbono con la teoría de repulsión de los pares de electrones no compartidos. En el siguiente inciso se nos pide dibujar un compuesto que únicamente contenga 4 átomos con hibridación sp2. Una vez más es conveniente empezar por dibujar una cadena de 4 átomos de carbono. Como mencioné antes, un doble enlace suele producirnos 2 átomos de carbono con hibridación sp2.
Por lo tanto, para introducir 4 átomos con esta hibridación, podríamos tratar de dibujar dos dobles enlaces en la molécula. La única forma de acomodarlos es como te lo dejo en pantalla. Inciso C. Dibujar una estructura que tenga 2 átomos de carbono con hibridación sp y 2 con hibridación sp2. Así como introducir un doble enlace genera 2 átomos de carbono con hibridación sp2, introducir un triple enlace genera 2 átomos de carbono con hibridación sp. Por lo tanto, debemos dibujar en la cadena de 4 carbonos un doble enlace y un triple enlace. La forma correcta de hacerlo es la que te muestro en pantalla, y aquí te dejo la pregunta del video. ¿Por qué no he decidido dibujar el triple enlace del carbono 2 al carbono 3? Déjame tu respuesta en los comentarios. En el siguiente ejercicio vamos a analizar el aleno, un compuesto interesante. La primera pregunta del ejercicio nos pide construir un modelo de esta molécula mostrando los orbitales involucrados en los enlaces sigma y pi. Empezamos por dibujar los átomos de carbono de una forma lineal. Como recordarás, el doble enlace estaba compuesto por un enlace sigma y uno pi. Por tanto, podemos dibujar los enlaces sigma entre carbonos traslapando orbitales híbridos del tipo sp. También, si recuerdas, los orbitales sp se combinaban de manera más fácil con los orbitales s del átomo del hidrógeno debido a que estos podían tener un traslape mejor o estaban más cercanos en energía. Por tanto, dibujamos esos enlaces carbono-hidrógeno como el traslape de un orbital sp con un orbital s. A continuación, debemos de dibujar los enlaces pi que son parte del doble enlace. Como recordarás, el enlace pi surge del traslape frontal de 2 orbitales p. Por lo tanto, dibujaremos 2 orbitales p en el átomo central. Ahora dibujamos los orbitales p de los carbonos vecinos con los que se traslaparían los orbitales p del átomo central, teniendo un modelo como el que ves en pantalla. En este modelo, los orbitales p azules se traslaparían entre ellos, al igual que los p naranja. A continuación nos preguntan por la hibridación de cada átomo de carbono. El central está rodeado por 2 sustituyentes, por lo que va a tener una hibridación sp, mientras que los carbonos laterales están rodeados por 3 sustituyentes, 2 hidrógenos y el carbono central, por lo que van a tener una hibridación sp2. Finalmente nos preguntan por la forma del aleno. Este tendrá una forma lineal debido a su geometría lineal del átomo de carbono central. Ejercicio número 6. Aquí debemos de dar la hibridación de algunas especies de carbono un poco diferentes a lo habitual. Primero tenemos un carbocatión, el cual tiene 6 electrones de valencia y una carga formal positiva en su estructura. Bien, si contamos podemos observar que tiene 3 sustituyentes alrededor del átomo de carbono, por lo que su hibridación tiene que ser sp2. Este es otro ejemplo de por qué no deberíamos guiarnos de los dobles o triples enlaces que forme un átomo para determinar su hibridación. Ahora te reto a que me des la pregunta correcta. Piensa, ¿qué podrías preguntar aquí? Pues si yo estuviera del otro lado de la pantalla, preguntaría, si en la hibridación sp2 se combinan 2 orbitales p con uno s para formar 3 orbitales sp y estos están formando enlaces con átomos de hidrógeno, ¿qué le ha pasado al orbital p restante del carbono? La respuesta a esta pregunta es que dicho orbital se encuentra vacío, lo que a su vez representa la carga positiva del carbono. En el inciso B tenemos un carbanión, el cual es un carbono con una carga negativa en su estructura, lo que significa que ha aceptado un electrón de más en su capa de valencia. Si contamos los sustituyentes alrededor de este carbono, podemos ver que hay 3 hidrógenos y un par sin compartir, por lo que su hibridación va a ser sp3. Dime, ¿en qué tipo de orbital se encuentra ese par sin compartir? Si dijiste que en un sp3 estás en lo correcto, y ahora te dejo algo en qué pensar. ¿Por qué crees que el par sin compartir prefiere estar en un orbital sp que en uno p? Si puedes, déjame la respuesta en los comentarios. En el inciso C tenemos un carbeno que es un carbono neutro que posee un par sin compartir. De nuevo, si contamos los sustituyentes podemos notar que hay 3, 2 hidrógenos y un par sin compartir. Por lo tanto, su hibridación tiene que ser sp2. Qué curioso, ¿no? ¿Qué le pasaría al orbital p faltante del carbono? Y aquí la cosa se nos pone extraña.
¿Cómo explicaríamos la existencia de un carbeno con hibridación sp? Bueno, esto surgiría de tener desapareados los electrones sin compartir del carbeno, cada uno de ellos en un orbital p del carbono. Y de nuevo tenemos una hibridación sp que en un compuesto que no forma ni un doble ni un triple enlace, y por encima de todo en un átomo que parece estar rodeado por 4 sustituyentes. Qué curioso, ¿no? Y este es mi momento favorito del video porque se viene un desafío. ¡Un desafío! ¡Dígalo! ¡Bob puede hacer lo que sea! ¡Ouch! Bien, ¿por qué suponen que nadie nunca ha sido capaz de preparar el ciclofentino? Y este problema es interesante y solo una vez una muchacha me lo pudo responder en menos de 5 minutos. Y una muy guapa, por cierto. Osvan, qué galán. Así que te reto a dejar la respuesta en los comentarios en menos de 5 minutos. ¿Listo? Pues en realidad es bastante sencillo. Si recuerdas, el ángulo de enlace de la hibridación sp es de 180 grados. Si los carbonos que te marco deben formar estos ángulos, entonces no pueden cerrarse para formar un ciclo como el que ves en pantalla. Sencillo, ¿no te parece? Y con esto termina mi clase sobre hibridación. Como siempre te recomiendo que te quedes hasta el final del video porque te voy a dejar ejercicios adicionales que tú puedes resolver para que compruebes que ya no tienes dudas. Y por supuesto también van a venir las respuestas para que cheques que los contestas bien. Si te ha servido el video, pues dale a like como si no veo mañana y así me puedes ayudar a hacer un poquito más de química orgánica. Saludos y nos vemos en el siguiente capítulo, campeón.